Si las mujeres tienen menos tiempo disponible para trabajar o para educarse, pues van a ser menos competitivas o van a dar unas señales que los empleadores leen con esos mismos estereotipos. Y al mismo tiempo, al tener menos ingresos, van a tener menos herramientas para participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones al interior de los hogares. Entonces, esto es una estructura que se retroalimenta en las relaciones sociales de género. Bueno, cerrar con un agradecimiento a todo el equipo del DANE, al GEDI, al equipo de la ENUT, a toda la gente que ha trabajado en el montaje de la ENUT desde hace 10 años, al director del DANE, que ha estado, ustedes saben, posicionando mucho estos temas de forma transversal, y a las mujeres de mi familia que me han enseñado a valorar mucho este tema. Gracias, Karen, y de paso gracias al DANE a través tuyo, porque ha sido excelente la colaboración que hemos podido tener con ustedes, y como tú lo decías, si estas cifras no se nombran, no se ve el problema. Y es increíble pensar, por ejemplo, que una encuesta de uso del tiempo, que hoy en día afortunadamente existe en muchos países ya, no existiera nunca antes, y que habríamos, cómo visibilizamos todo este problema si no tuviéramos esa herramienta. Entonces, me alegra mucho poder partir por ahí. Luego vamos a volver a algunos temas que mencionabas, pero rescato por ahora uno, y es el tema de los paradigmas culturales y los roles tradicionales. Finalmente, el cambio de las normas sociales, que es un tema que sé que va a ser importante hablar a raíz de la coyuntura del COVID. Voy a seguir entonces, por favor, con Ana María. Ana María, las cifras que nos estaba compartiendo Karen son cifras que se recogieron antes de mundo COVID, antes de mundo cuarentena, en un mundo como lo recordábamos. Y la pregunta que te quiero hacer a ti es similar a la que le hice a Karen, pero ahora en el mundo COVID. Entonces, lo mismo, pues, como ante este panorama de cuarentena y de recesión económica, ¿cómo podría cambiar este trabajo que se hace, esta distribución y la valoración que se hace sobre el trabajo del cuidado? Bueno, Juliana, muchas gracias por la invitación. Yo vivo en carne propia el tema del cuidado porque tengo una hija de 7 y uno de 4 años. Y pues estamos ante una crisis que es muy diferente, es una crisis de salud en donde estamos todos metidos dentro de la casa y los niños no tienen colegio, no hay jardines y no hay universidades. Bueno, no es que no haya, hay, pero virtual, y eso lo hace una carga adicional. Entonces, dentro de la casa vamos a tener a los niños necesitando la atención activa directa, la atención de supervisión directa y la atención indirecta. Esos son los 3 conceptos de cuidado que nosotros tenemos. Entonces, la atención activa directa es todo eso que uno hace con los niños pequeños, que es alimentarlo, bañarlo, vestirlo, que esa se necesita que esté uno a uno. La atención de supervisión directa es estar pendiente. Y la atención indirecta es lo que hacen, por ejemplo, las mamás de los universitarios, porque he preguntado en mi clase de economía de género, ¿quién cocina? Termina la mamá cocinándole al hijo. Y todos los universitarios que están acá, por favor, no hagan que la mamá les cocine, cocinen. Entonces, pues eso es una cantidad de tiempo que le recae a la mujer. Y como teníamos, como nos contó Karen, esa carga tan grande hacia las mujeres, eso ya se negoció. Venimos ahora a este nuevo momento en donde estamos todos metidos dentro de la casa y es muy difícil empezar a renegociar otra vez. Entonces va a seguir esa carga fuerte hacia la mujer. Entonces, estábamos mirando con Paula Herrera precisamente todos los datos de las familias y con Karen. Y tenemos que 6 millones de personas viven en pareja. Lo que esperamos que pase ahí es que repliquen lo que ya ha pasado. Entonces, que la carga mayor sea para las mujeres y eso termina siendo que muchas de ellas van a tener menos horas para trabajar. Por otra parte, tenemos un grupo grande de madres solteras, son 1.835.000. Para las madres solteras que tienen que estar haciendo colegio virtual, y créanme que el colegio virtual es tenaz, eso toca
hacer 80.000 tareas, toca ayudarles en todo, es un montón de horas que uno le mete a eso. Eso va a hacer que las madres solteras, para ellas va a ser muy difícil trabajar. Entonces vamos a tener un grupo que está muy vulnerable. Mirando los datos de las ocupadas, de las mujeres ocupadas, tenemos que 481.247 mujeres ocupadas viven con niños, por lo menos un niño menor de 10 años, y que 771.592 viven con un niño, con al menos un joven menor de 18 años. Eso quiere decir que son mujeres que van a tener que gastar un montón de tiempo en cuidado no remunerado y por tanto van a quedar muy vulnerables. ¿Por qué? Porque muchas de ellas seguramente van a perder sus empleos o van a tener que reducir la cantidad de horas que trabajan. Entonces, la situación que estamos actualmente puede empeorar aún más esa distribución inequitativa del cuidado y puede volver a las mujeres más vulnerables. Por ejemplo, las mujeres que viven en pareja, con toda esta nueva carga de cuidado, si no hay un cambio en la distribución del cuidado y a ellas les toca ejercer todo, bajan sus horas de trabajo y al bajar sus horas de trabajo van a recibir menos ingresos y eso también las hace más vulnerables para la violencia intrafamiliar. Yo tengo también un paper con otras 2 investigadoras del Banco de la República en donde miramos que cuando aumentan los ingresos de las mujeres, ellas se empoderan más y reciben menos violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque esa mujer que recibe ingreso puede tener una opción de salida de ese hogar, pero cuando se vuelve completamente dependiente no tiene la opción de salida. Entonces, esto puede exacerbar el problema y que empecemos a retroceder en todo lo que hemos mejorado y todo lo que hemos logrado las mujeres. Ahora, también hay una ventana ahí que nos puede dar una luz de esperanza y es que en el sector salud hay muchas mujeres trabajando. Y esos son trabajos presenciales críticos en los que ellas tienen que estar. El 73% del sector salud son mujeres. Esos son aproximadamente 700.000 mujeres. Esas mujeres van a tener que estar por fuera del hogar y el papá va a tener que asumir toda la carga. Entonces, en esas familias va a haber un cambio en quién asume la carga del cuidado. Y cuando uno mira, por ejemplo, papers de licencias de paternidad, hombres que toman licencias de paternidad cortas, de unos periodos de, póngale un mes, eso hace un cambio total en la familia. Por ejemplo, hace que en la familia se redistribuya mejor todo el trabajo no remunerado que se da dentro del hogar. También se ve que el papá se ve más involucrado en la vida del hijo de ahí en adelante. Y también hay papers mostrando que hijos de mamás trabajadoras se terminan casando en una mayor proporción con mujeres trabajadoras. Entonces eso es como un cambio cultural, un cambio en cómo se piensa, cuál debe ser el rol de la mujer. Entonces por ahí hay una luz que puede ser que haya unas mujeres que van a tener que trabajar por fuera del hogar y los hombres van a tener que teletrabajar, entonces ahí puede haber un cambio de estereotipos. Ahora, son 700.000 mujeres de 9 millones. Seguramente va a haber otros trabajos que van a tener ellas que salir, no necesariamente los de salud y que los papás van a poder teletrabajar, pero no sé qué tan fuerte va a ser ese factor para que tengamos una revolución en quien ejerce el cuidado de la casa. Gracias, Ana María. Has mencionado un montón de temas que, como decía Karen al inicio, es una red en que muchas cosas se tocan entre sí, entonces que la mujer pueda trabajar obviamente tiene que ver con su capacidad de defenderse de una persona agresora y también tiene que ver con el trabajo que hace en su casa y mejor dicho, todo es una red donde por eso este tema tiene tanta importancia también. Y tú hablabas ahorita
sobre todo de la redistribución al interior del hogar, o sea, cuando hay algún choque por como lo que está pasando ahora, qué va a pasar, cómo van a tomar las decisiones esos dos adultos, suponiendo que hay dos, para redistribuir el trabajo, pero precisamente una de las ideas detrás de formar este webinar era que se habla mucho más de la redistribución al interior del hogar y se habla menos de la redistribución al interior de la sociedad. No decir que el primero no es importante, es supremamente importante, pero también hablar de, bueno, esto no puede ser una cosa que recae totalmente en la espalda de los hogares. Cuando además se reconoce que el trabajo, la salud de las personas, todo eso incide sobre finalmente el todo, ¿no? Las finanzas públicas, el sector salud, todo. Entonces, por ahí voy pasando a Luis Carlos, a quien le quiero preguntar sobre esa mirada desde el Estado. Entonces, ¿cómo puede también y cómo participa acá lo fiscal, el gasto público, lo tributario, en la posibilidad de redistribuir y remunerar también y reconocer el trabajo de cuidado y cómo también hacerlo en la luz de esta coyuntura? Luis Carlos, estás con el micrófono cerrado. Gracias. Vale, no, pues muy interesante lo que nos mencionaban las dos primeras panelistas. Em, sí, entonces con esto tenemos el planteamiento de un problema muy fuerte de inequidad entre quienes proveen el cuidado y los demás participantes en en la economía, quienes proveen el cuidado siendo mayoritariamente mujeres. Y entonces, ¿qué hacemos en esto en términos de política pública? Una parte clave ahí, que la mencionaba inicialmente Karen, es el reconocimiento, ¿no? O sea, el hecho de que en Colombia estemos midiendo la magnitud del trabajo del cuidado es el primer paso para empezar a formular políticas públicas al respecto. Em, la coyuntura de la pandemia en medio de la que estamos, yo creo que es útil de pronto para nosotros que tenemos la fortuna de hacer teletrabajo, de tener un buen nivel educativo, una serie de cosas para darnos cuenta de que nos está tocando un pedacito de esa cosa que es una realidad para la gran mayoría de la población con o sin pandemia, ¿sí? El hecho de que el trabajo del cuidado lo estemos viendo un poco más presente ahora, eh, no nos debe distraer de que esto para todo el mundo está pasando todo el tiempo, o sea, a menores niveles de ingreso, más pronunciado va a ser esto, y entonces ahí surge la pregunta de listo, cómo podríamos abordar este problema desde un punto de vista de políticas de, pues tanto de tributación como de gasto público. Em, entonces, veámoslo, o sea, algo tan sencillo como pensar en la variable a la hora de formular políticas públicas ya hace una diferencia importante. Entonces, ahorita, ¿qué tipos de alivios se están planteando para los hogares en medio de la crisis sanitaria? Una de ellas ha sido el alivio de los servicios, del pago de servicios públicos, pero pensemos, por ejemplo, la falta de internet de alta velocidad para todos los colombianos que tenemos en este momento, cuando le estamos pidiendo a la gente que los niños no vayan al colegio. Entonces, ahí primero hay unas inequidades tremendas, ¿no? La cantidad de niños que pueden asistir virtualmente al colegio es pequeña comparada con el resto de la población colombiana. Pero más allá de eso, incluso cuando uno tiene esa posibilidad, el no tener buenas herramientas de conexión es trabajo de cuidado adicional que recae sobre los cuidadores, que son usualmente mujeres. Entonces, empezar a ver esas variables. Algo que se ha mencionado que puede perdurar cuando se acabe esta crisis es eso de que estamos creando una serie de mecanismos para hacer transferencias monetarias a las familias más vulnerables. Y eso, por ejemplo, más de una persona ha planteado que esto puede ser el inicio de algo como una renta básica universal. Em, y yo quiero destacar lo importante que es esta política para muchas cosas, pero especialmente para temas del cuidado, porque cuando tenemos una población de cuidadoras, que es principalmente femenina, que además en Colombia ha tenido acceso a poca educación, que ha tenido acceso a pocas oportunidades, el trabajo del cuidado es muchas veces la única opción que tiene. Y ese trabajo se realiza al interior de la familia, y pues uno no se puede salir de una familia tan fácil como se puede salir de un trabajo que no le gusta, ¿sí?
si creamos un colchón en el cual las personas que están en una situación familiar pues que por alguna razón no es óptima, si creamos un colchón en el cual la gente pueda salir y diga, listo, no me tengo que aguantar estas condiciones, no me tengo que aguantar este trato, la renta básica universal proveería una manera de apoyar a las personas que hasta ahora han estado solo en el sector cuidado y que por alguna razón necesitan hacer una transición, ¿sí? Entonces, bueno, hay más cosas que podríamos hablar, pero yo quiero destacar esta porque es bastante realista que estos mecanismos adicionales de transferencia que estamos creando con la pandemia sean algo que se perpetúe y una razón adicional para promover algo tipo renta básica universal es esta, que le da mucha más oportunidad de elección a todos y a todas, y especialmente a quienes trabajan en el sector cuidado y hasta ahora no han tenido otras oportunidades. Gracias, Luis Carlos. Súper interesante ese tema y no voy a profundizar ahí, pero creo que ahorita podemos en la discusión también hablar sobre eso. Yo pensaba, por ejemplo, en algún momento cuando los gobiernos han incorporado en sus finanzas, en sus presupuestos, muchos más rubros que tienen que ver con cuidado en una situación como la que estamos ahora. Lo que está pasando de las transferencias habría sido como coger ese mismo rubro que usted se gastaba de la señora que cuida allá a los viejitos, como sucede con algunos sistemas, y pasémoslo a una transferencia directa pues para equilibrar un poco ese tiempo que entonces ahora va a haber de más. Creo que esas transferencias detrás tienen mucho, pueden dar varias luces sobre cómo abordar este tema desde lo público. Pero como les decía, también ahora estamos buscando también cómo participan el sector privado, y con esto ya pasó nuestra última panelista para pregunta directa, que es Mónica, que pues vienes completamente, Mónica, de la experiencia. Me contabas ahorita antes de iniciar que duraste 20 años trabajando en PepsiCo. Y creo que esta también es como una parte súper importante y necesaria en esta discusión, y es, bueno, súper importante el tema, súper importante el tamaño del trabajo que la gente hace. No puede tampoco quedarse el sector privado al margen de esto. Y la pregunta para ti va entonces enfocada a cómo el sector privado participa y ayuda a que se haga esa redistribución, se haga ese reconocimiento del trabajo. Y también de paso, cómo desde tu visión, si crees que esta coyuntura va a acelerar el proceso por el cual las empresas empiezan a reconocer este trabajo, porque muchas también lo están sintiendo, o sea, muchas tienen a sus trabajadoras en este momento pasando pues el malabar del cuidado y del trabajo. Hace una semana tuvimos un webinar donde estuvo la dueña de un negocio de uñas que es muy grande en Colombia, y nos decía que estaba viendo todo el tiempo, son casi todas madres cabeza de familia, como le había tocado flexibilizar muchas cosas para que ellas pudieran seguir trabajando. Entonces, ¿cómo participan acá las empresas? Bueno, antes que nada, mil gracias, Juliana, y tanto a Core Woman como a la Universidad Javeriana, un agradecimiento muy grande por abrir este espacio de diálogo para lo que hemos llamado esta situación de la economía del cuidado. Yo realmente tengo que decir que si bien es cierto, y quiero referirme un poco a Colombia, porque en el 2010, lo mencionaba al comienzo Karen, cuando el presidente Santos firma la ley 1413 y fuimos el primer país en América Latina que empezamos a medir qué significaba la economía del cuidado dentro de la sociedad. Yo sí quiero traer algunos números de aquel momento, y Karen tal vez los debe tener ahora más frescos, pero yo me acuerdo muchísimo que en aquel momento, cuando el tema apareció y cuando se empezó a hablar de economía del cuidado, mucho de lo que se encontraba en muchas de las discusiones era que la economía del cuidado tenía una mayor participación en el PIB del país que muchos de los sectores importantes, como era el sector, la economía del cuidado en aquel momento era el 19%, participaba en el 19% del PIB del país. Y cuando íbamos y miraba qué pasaba con otros sectores, encontrábamos, por ejemplo, que el agrícola, me acuerdo mucho, estaba participando solamente con el 6, el industrial con el 11, o incluso que el sector financiero participaba con el 18. Y muchas de las preguntas que nos hacíamos en aquel momento es,
Ok, entonces, ¿cómo reconocer la economía del cuidado casi como un sector productivo de nuestra sociedad, entendiendo su altísima participación en el Producto Interno Bruto del país y cómo darle un manejo diferente para que realmente tenga la relevancia que hoy en día tiene? Y creo que sobre eso, hoy en día, tanto empresa privada, y por eso quiero empezar por ahí, como lo público, tenemos todavía una tarea fuerte que es seguir elevando mucho más desde lo público, creo, por lo que significa la contribución en lo que es el país, que desde lo privado. Ahora, déjame decirte desde lo privado, que fue la pregunta que me hiciste, ¿cuál ha sido la contribución? Yo creo que en la medida en que el sector privado está buscando siempre que al interior de las empresas empiece a ganarse con programas de diversidad e inclusión, donde población femenina y masculina participen en el mismo porcentaje a lo largo de toda su cadena productiva, que el porcentaje en el que participan, que en el porcentaje que tienen hombres y mujeres en la sociedad, el sector privado empieza a hacer lo propio. Y yo quiero resaltar muchísimo eso porque en los últimos años se ha venido trabajando muchísimo en cómo asegurar una mayor participación femenina al interior de las compañías, pero no solamente desde el punto de vista de las actividades propias o de frontline, o como esa línea básica donde uno las encuentra muchas veces a las mujeres, sino ganar realmente penetración y participación a lo largo de toda la cadena. Entonces, creo que el gran rol que ha tenido el sector privado es empezar a entender y empezar a abrir puertas para que mujeres y hombres tengan las posibilidades de igualdad de condiciones al interior de sus empresas. ¿De acuerdo? Entendemos desde la empresa privada que en muchos de los casos el rol de la mujer, y creo que ya lo han mencionado, lo mencionaba Ana María, lo mencionaban muchos de los que están aquí, traen tareas adicionales. Y para eso también desde la empresa privada se han generado programas de flexibilidad, programas, incluso muchos de los temas que hoy tenemos de teletrabajo o muchos de los horarios flexibles, en principio se empezaron a crear solamente para mujeres, pero con el tiempo se empezaron a instaurar para el total de la población, entendiendo que tenía que suceder en un tema no solamente exclusivo para la mujer, porque entonces tú empezabas a contribuir a la economía del cuidado de una manera distinta, sino que tenía que ser en igualdad de condiciones para los dos, para mujeres y para hombres. Y eso es algo en lo que hoy se trabaja muy fuerte. Encontramos posibilidades de tener horarios flexibles, tanto de ingreso como de salida, que creo que es una herramienta muy importante que se está dando en el país. Dos, durante las licencias de maternidad, pues ya sean licencias de maternidad para mujeres y hombres, y creo que eso hace una gran diferencia, porque empieza a hablarse muchísimo también del rol de lo que empieza a pasar ahí. Y yo creo que es muy importante hablar de las nuevas masculinidades. Ana María decía, ojalá que los estudiantes que están en sus casas estén cocinando hoy en día. Yo creo, Ana María, que ese debe ser el deber ser, pero para que eso pase, las mujeres tenemos que apoyar las nuevas masculinidades. Las mujeres tenemos que empezar a dar ese rol activo al género masculino para que empiecen a contribuir de manera conjunta en las actividades. Y para eso, a todas las mujeres que me escuchan y a todas las que están aquí, yo sí creo que desde lo que significa el mujer, el ser mujer, hoy en día es una ventaja competitiva al interior de las empresas, al interior de la sociedad, pero las mujeres tenemos que dejar de lado un poco el creer que si no asumimos las actividades del cuidado, no van a estar bien hechas. ¿De acuerdo? Porque nosotros en muchos de los casos somos un poco culpables de lo que eso de que eso pase. Entonces también tenemos que dejar un poco de lado al entender que hoy en día tal vez tenemos un montón de estereotipos, nacimos de esa forma, crecimos de esa forma, pero nuestro rol en la sociedad actual es empezar a entender que hay nuevas masculinidades en las cuales hay interés de que ambos contribuyan, porque cuando ambos contribuyen en igualdad de proporción, está clarísimo que los resultados que se obtienen son extraordinarios, son mejores. Entonces yo invito muchísimo a ese tema y lo invito a lo largo de todo el proceso. La empresa privada, y creo que esto es muy importante, Juliana, mencionarlo, a lo largo de las diferentes industrias
ha venido abriendo espacio muy importante para el rol de la mujer a lo largo de toda la cadena productiva. O sea, tú te encuentras proyectos con mujeres agricultoras, tú te encuentras proyectos con mujeres que empiezan a hacer sus startups de negocio y hay una contribución muy importante al poderlas apoyar. Entonces yo creo que la empresa privada ha empezado a abrir espacio para que la mujer esté a lo largo de toda la cadena de valor. Pero está en nuestras manos, desde las manos de lo que significa los líderes, quienes estamos enfrente de las organizaciones, que generemos los espacios de flexibilidad, los espacios de balance para que las realmente puedan tener una presencia tal vez un poco diferente en lo que significa los trabajos o la forma en cómo se quieren desempeñar, pero también la invitación es a entender que eso no debe ser solamente para las mujeres, sino para mujeres y hombres, y a las mujeres ayudarles a entender que la economía del cuidado no es una economía dedicada a la mujer, sino definitivamente dedicada a la pareja. Y creo que desde ahí se construye muchísimo y ese creo que es un trabajo muy grande que se está haciendo. Ahora, la economía del cuidado en la empresa privada, pues creo que de cara al COVID no quisiera cerrar sin hablarlo, porque creo que hoy en día vemos en las compañías que realmente están prestando servicios, que nos están dando alimentos, que desde el sector agrario, desde el sector comercio, desde el sector de distribución, desde consumo masivo, vemos que realmente la empresa tiene que trabajar por el cuidado de sus colaboradores. Los colaboradores en las empresas pasan muchísimo más tiempo en muchos de los casos que lo que pasan en sus hogares. Entonces, es función de los líderes, es función de la organización preocuparse por el cuidado de sus colaboradores para que todos los que van a nuestros puestos de trabajo puedan volver en las mismas condiciones a sus casas. Y eso, para garantizar eso, es fundamental. No importa que estemos en COVID lógicamente mucho más, pero en momentos de no COVID, la economía del cuidado de las empresas y del sector privado es muy alto, porque garantizar que no hayan accidentes de trabajo, garantizar que no haya ningún incidente que ponga en riesgo la vida de un colaborador es parte del trabajo que se hace al interior de la empresa, y garantizar que así como llega el colaborador pueda volver a su casa, pueda volver a su hogar, es parte de lo que la empresa privada hace muy fuerte, trabaja muy fuerte y educa muy fuerte a los colaboradores al interior de la empresa para que así suceda. Entonces creo que siempre la empresa privada ha tenido en la empresa privada siempre ha habido una relevancia muy grande en lo que significa el cuidado del colaborador, indistintamente que sea hombre o mujer, porque economía del cuidado también se puede ver desde esa manera, desde garantizar que nuestra gente llegue en una buena condición y regrese en una buena condición a sus hogares y a su familia. Bueno, Mónica, muchas gracias a todos los panelistas ya que nos ayudaron a iniciar esta conversación con las respuestas a cada pregunta. Yo voy a retomar algunos puntos que salieron y luego abro para que participen, pueden pedir la palabra y tomen 3 minutos, pero creo que salieron 2 temas por lo menos muy grandes. Un tema es lo cultural y lo que tiene que ver con las normas sociales y lo que tiene que ver con lograr ese cambio de chip y de mentalidad, como ya todos los panelistas lo dijeron, sobre cómo se distribuye mejor este trabajo y que no seamos para siempre las mujeres las que estamos a cargo de esto. Y salieron también unas cosas ya sobre lo concreto. Yo tengo algunas preguntas, pero las voy a decir abiertas y por favor participen según ellas y con lo que quieran agregar también. Pero, por ejemplo, cuando hablaba Luis Carlos bueno, un primer paso es que ya tenemos una encuesta que mide el uso del tiempo. Eso ya es una forma de reconocer este trabajo. ¿Qué tanto se usan finalmente el uso del tiempo? ¿Qué tanto terminan siendo esto un insumo? Porque, por ejemplo, a mí me pasa a veces que trabajamos en estos temas de género, que siento que sé que existen ya un montón de herramientas, pero que después cuando salimos a hablar con colegas o en seminarios es como que siguen estando invisibles y nosotros lo utilizamos entre nosotros. Entonces, bueno, reconozcamos el hecho de que ya hay una encuesta. ¿Cómo hacemos para que se utilice más?
Está también la discusión que ya mencionaste, Luis Carlos, sobre las transferencias. ¿Cómo podrían estas transferencias en el futuro imaginarse como una herramienta para precisamente el reconocimiento de esta parte del trabajo y también cómo hacerlo de una forma que no ocurran efectos no deseados, como puede ser lo de algunos programas de transferencias monetarias que recaían, por ejemplo, sobre la mujer? Es el caso de Familias en Acción y que puede tener unos efectos también ahí no previstos. Desde el lado de las empresas, creo que lo más evidente, Mónica, es el tema, bueno, las políticas de flexibilización, pero por ejemplo también cómo pueden ser las empresas. Yo alguna vez tuve la oportunidad de entrar a una empresa bien grande en Colombia y me acuerdo de ver, estuve ahí en la hora del almuerzo y el comedor, yo decía, wow, qué delicia yo alguna vez trabajar en algún lugar que me dé almuerzo, porque dejaría de preocuparme, paso mucho tiempo pensando en qué voy a comer. Entonces, la oferta directa por parte de las empresas, ¿cómo podría también imaginarse? Esa es otra pregunta que se me ocurre. Y finalmente, volviendo ya a lo público, por ejemplo, ¿cómo hacer para que se planee desde una urbanidad con género también, que reconoce, por ejemplo, cuáles son los trayectos que las mujeres hacen en las ciudades, reconociéndolos? Yo me acuerdo que alguna vez conocí un estudio muy interesante de una profesora de la Universidad de Chile, Paola Girón, donde pintaba con unas infografías cómo eran los recorridos de una familia. Varias familias, cogieron a varias familias en Santiago de Chile y sus recorridos por la ciudad. Y era impresionante ver así como el recorrido de la mujer salía, iba, dejaba a los niños, luego volvía a dejar a la otra en el colegio, volvía a la casa, dejaba el carro, luego se iba a trabajar, por la tarde iba. Era una araña sobre la ciudad, mientras que el recorrido del esposo era súper lineal, ¿no? Entonces era como del punto A al punto B y volvía a la casa en la tarde. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hablábamos sobre cómo se planean los sistemas de transporte, porque todo esto también tiene que ver cómo participa el Estado en reconocer este trabajo. Y yo creo que este es un tema en el que uno se puede poner muy filosófico y creo que en realidad esta es una coyuntura que nos invita a pensar y repensar cosas. O sea, a veces estamos tan ocupados y el tiempo y no nos alcanza, pero parto por una pregunta y ahí lo suelto es, a mí me preocupa, por ejemplo, que muchas veces pensar en que esta inclusión de la mujer para cerrar las brechas ha terminado en algunos casos siendo equiparar o igualar a la mujer en una carrera que es una carrera muy productiva, una carrera muy volcada hacia el espacio laboral, el espacio que siempre fue público, pero donde terminan muchas veces las mujeres entonces recargándose de un montón de jornadas más. Entonces, bueno, yo ya logré trabajar, soy profesional, estudio y bueno, tengo una gran carrera profesional, pero eso a costas de tener finalmente una calidad de vida, porque a veces uno termina pensando, ¿no será que se trabaja demasiado? ¿No será que, cómo sería pues finalmente una sociedad que en algún momento tiene un valor mucho más puesto también en el cuidado, en el estar con la familia, en el estar pendiente de otros? ¿Y cómo se materializaría eso en nuestra vida laboral, en nuestras familias, lo que las empresas le piden a las personas? Entonces dejo esa pregunta que sé que es un poco filosófica, pero siento que este es un momento en el que uno tiene que hacerse este tipo de preguntas. ¿Alguien quiere tomar la palabra de entrada? No sé. El primero que quita el micrófono. Yo si quieres, si quieres arranco con un tema que creo que nosotros no podemos seguir diseñando una sociedad de acuerdo con ese rol de que la economía del cuidado tiene que ser únicamente para la mujer, ¿sí? Entonces, cuando te oigo el caso de Chile, cuando te oigo, la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para asegurar que hay una igualdad en lo que significan las funciones? Y mi invitación es mucho más a lo individual, ¿de acuerdo? Porque en el momento en que cada uno de los miembros de la sociedad entendemos que el rol de los hijos puede ser un rol compartido, que incluso es más productivo su desarrollo si hay responsabilidad de ambos, ¿de acuerdo? Porque eso está probado.
que definitivamente necesitamos o podemos abrir espacios y esos espacios de flexibilidad, esos espacios de trabajo a distancia, esos espacios de teletrabajo, no tienen que ser diseñados solamente para una parte de la población, llámese para el género femenino, sino también para ambos, y que desde ahí la sociedad alcanza a ser mayormente productiva, ¿de acuerdo? Y que el uso de un montón de herramientas se hacen de manera mucho más eficiente y se es más rápido, se es más ágil y somos mejores cuando existe ese doble rol. Yo lo que invitaría en ese lado, Juliana, es a devolvernos a pensar en una sociedad cada vez más incluyente, donde la posibilidad de participación de género esté en igualdad de condiciones y que si realmente la decisión de la economía del cuidado es una decisión propia de cualquiera de los dos, se den las herramientas necesarias para que quien tome ese rol lo haga de la mejor manera. Y creo que eso es un poco lo que yo invitaría mucho más a verlo de esa manera que a verlo excluyente hacia una parte de la población, ¿de acuerdo? Entonces, sí quisiera como empezar con ese enfoque que realmente es mucho más diverso, es mucho más incluyente y seguramente el país va a sobresalir muchísimo más porque lo vamos a hacer mejor si lo empezamos a lograr. Seguramente sí. Gracias, Mónica. Luis Carlos, dale, si quieres quitar el micrófono. Sí, no, pues estoy completamente de acuerdo con Mónica, desde luego. Es muy importante para cambiar estos imaginarios culturales, aparte de hacernos el propósito personalmente digamos, de repensar nuestras actitudes, contar con modelos para que las niñas vean que hay una multiplicidad de cosas que pueden hacer y que es posible para ellas hacer en términos de su ocupación profesional, ¿sí? Mucha evidencia nos muestra que en la medida que hay mujeres en cargos de alta responsabilidad, ¿sí? Políticas, gerentes generales de empresas, académicas, pues que el hecho de ver gente, y esto aplica no solo a las mujeres, sino también a miembros de grupos minoritarios, el hecho de ver gente como uno en posiciones destacadas y en carreras interesantes, aparte de las tradicionales, cambia la percepción no solo de las niñas que están aspirando a esos cargos o a ese tipo de carreras, sino que también cambia la percepción, lo ha mostrado la investigación, de sus propios padres, ¿sí? O sea, imagínense, por ejemplo, la situación en la cual los padres quieren lo mejor para su hija en términos profesionales y de hecho piensan, yo no quiero que mi hija se dedique a estas actividades tradicionales, sino que tenga otro tipo de oportunidades. Pero si ellos se ven en medio de una sociedad en la cual esa es la única alternativa, pues de pronto lo más razonable por parte de estos padres es educar a su hija para la sociedad que le tocó y no para la que les gustaría eh, que existiera. ¿Sí? Entonces, en la medida que existan estos modelos, es muy importante y podemos promover esos modelos a nivel social. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener medidas que impulsen el liderazgo de mujeres en todos estos campos es supremamente importante. Esto mejora el cuidado no solo en cuanto a que, digamos, ofrece alternativas diferentes al cuidado, sino que en la medida en que las alternativas al cuidado para las mujeres sean bien remuneradas, sean carreras, digamos, muy deseables, las que después, o sea, mejor dicho, en la medida que el cuidado sea una elección, no va a ser una actividad inherentemente mala o indeseada, sino pues es esto o lo otro, pero en la medida en que las alternativas sean mejores, eso mejora el cuidado. Entonces, son muchas razones para promover digamos, que las mujeres estén en todas estas posiciones que inspiren a las generaciones que siguen detrás de nosotros. Sí, gracias Luis Carlos. Yo ahí recojo harto la palabra elección, que tiene mucho que ver con el círculo de pobreza que sabemos que condena a muchas mujeres que no tienen ninguna elección.
En algunos casos la pareja puede negociar, acordar, etc. Es un trabajo que igual se tiene que hacer. Pero la elección en este momento es para muchas personas todavía en Colombia, por ejemplo, imposible de imaginar. Ana María y Karen quisieran, Ana María, te quito el micrófono, dale. Yo sí quería hablar de algunas cositas que se mencionaron. Lo del teletrabajo me parece que es clave y eso puede dar una otra ventana para las mujeres, porque muchos trabajos imposibilitan el cuidado y al mismo tiempo crecer profesionalmente. Ahora que todos los trabajos tienen que hacer todo este esfuerzo para meterle el teletrabajo, eso va a abrir una gama de posibilidades de trabajo para las mujeres, creo yo. Entonces, de pronto vamos a tener un portafolio más grande de posibilidades de trabajo en las mujeres y puede ayudar a que se avance más rápido en la carrera, pudiendo balancear familia y trabajo. Lo de las nuevas masculinidades me parece también súper importante y también creo que con el teletrabajo da la posibilidad de que hombres que de pronto no habían ejercido el cuidado o habían hecho trabajo doméstico porque simplemente nunca estaban en la casa, pues ahora tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces eso también puede dar un espacio para que cada uno explore trabajos que no había hecho antes. Hay otra cosa que se me olvidó mencionar y que creo que es muy importante en, en esta crisis, y es el tema de que se tiene una creencia que los niños son como estos vectores de transmisión del virus. Y hay como un susto de que los niños transmitan el virus. Entonces, muchos abuelos sí ejercían el cuidado de los niños y ahorita como esa población es la que se ve más afectada por el COVID, puede que los abuelos decidan no hacer el cuidado de los niños por miedo al contagio. Entonces, esto aún más va a hacer que las madres sean las que terminen ejerciendo el cuidado. Y otra cosa que tú mencionaste que me parece interesante es cómo se puede hacer que esa encuesta de uso del tiempo sirva más. Y una de las formas que puede servir más es precisamente en un proyecto que estamos con Natalia Ramírez y con Paula Herrera, y es usar esa encuesta para meterla dentro de los modelos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque todas las políticas fiscales y monetarias que se hacen tienen detrás unos modelos macroeconómicos y esos modelos no tienen el sector cuidado. Y si no tienen el sector cuidado, pues nadie va a hacer políticas para el sector cuidado. Entonces, si logramos que se empiecen a hacer modelos macroeconómicos con el sector cuidado, vamos a poder hacer que este tema empiece a tener una relevancia y se pueda distribuir mejor. Eso es. De acuerdo. Gracias, Ana María. Ahí justo sigue Karen. Sí, gracias. De acuerdo con Ana María, yo creo que ya contar con estas cifras y con distintas perspectivas para poder desagregarlas y mostrarlas es un avance fundamental, es un avance que no ha sucedido tampoco de un año para otro. O sea, la declaración de Beijing de 1995 es la primera en la que cientos de países se comprometen a empezar a medir este tema y a introducirlo en el sistema de cuentas nacionales a través de una cuenta satélite. Y pues esto fue hace más de 30 años. ¿Sí? Entonces, en este sentido es un proceso largo, pero es un proceso en el que empezamos a ver cada vez indicadores que se van usando más, en la academia. Es una encuesta, digamos, que tiene unas complejidades de agregación de tiempos, digamos, a nivel metodológico, pero que cada vez está siendo más usada. Y también desde el DANE, lo que hemos estado haciendo es como salirnos de las estrategias de comunicación tradicionales para generar como unos formatos infográficos o interactivos que permitan llevar estos datos al público no especializados. Tenemos un simulador en nuestra página en el que las personas pueden ingresar cuánto tiempo gastan haciendo actividades del hogar, barriendo, cocinando, arreglando ropa, cuidando a otras personas del hogar de manera directa,
y podrían saber cuánto esto le está ahorrando en realidad al hogar porque lo está haciendo una persona dentro del hogar gratis en vez de pagar por ello. Ahora, hay otra cosa a considerar que tiene que ver con lo que también decía Ana María, y es que si esto se empieza a introducir en las cuentas nacionales, se puede ver cómo esto se podría absorber desde el sector privado o desde el sector público. Por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más usual tener robots que hacen aspirada y trapeada sin que la gente esté cogiendo la escoba y el trapero, pero por supuesto que hay que considerar el tema de las brechas de ingreso, ¿no? ¿Cuánto puede costar un robot que barre y aspira, pero que me ahorra un tiempo significativo de la semana, más cuando las familias son grandes o son familias eh, con niños pequeños o con adultos mayores, con personas dependientes. He visto también, aprovecho para abordar algunas de las preguntas que he visto en el público. Hay cosas muy interesantes que salieron, y aprovechando que Luis Carlos está acá desde la perspectiva fiscal, y es sobre la influencia, por ejemplo, de exenciones tributarias, que me hace acordar de la película sobre Ruth, la primera mujer de la Corte Suprema, que se llama On the Basis of Sex, que habla sobre una segregación tributaria en materia de cuidado, y creo que es muy importante que desde las políticas públicas y los diseños tributarios se den los incentivos adecuados, que es lo que, por ejemplo, no pasa con los sistemas de conditional cash transfers, y es lo que ya he encontrado en la literatura en varios estudios. Por ejemplo, está este paper sobre familias en acción de Camacho y Rodríguez, si no estoy mal, sobre cómo shocks de ingreso o demoras en las transferencias pueden causar estrés que incrementa la violencia intrafamiliar, y sobre cómo las disminuciones en la violencia intrafamiliar derivadas de las disminuciones de estrés por estas transferencias no están incentivadas vía empoderamiento de las mujeres. Eso también se encuentra, por ejemplo, en México, en las transferencias condicionadas, como que cuando las mujeres son las que reclaman las transferencias hay una instrumentalización. Entonces hay que tener mucho cuidado como con estos programas, y cómo podrían reforzar patrones de género, cómo podrían reforzar roles tradicionales asociados al cuidado. También hay un libro de Tara Cookson, que tiene una firma de consultoría feminista canadiense que se llama Ladysmith, sobre toda una revisión cualitativa de conditional cash transfers en el mundo, que muestran cómo empeoran el bienestar de las mujeres, les aumentan su tiempo de trabajo porque tienen que cumplir condicionamientos para poder aplicar a las transferencias condicionadas. Entonces creo que aquí pueden haber muchas externalidades no vistas desde las relaciones tradicionales de género, que ahorita que estamos diseñando intervenciones con mucha rapidez para hacer frente a la crisis, van a tener que tenerse en cuenta. Gracias, Karen. Sí, como lo decías, Karen, ha habido hartos... Yo quisiera hacer ahí un llamado en ese punto, perdóname que te interrumpa, al rol de la educación en el país. Yo creo que otro de los factores claves de acuerdo para que la economía del cuidado definitivamente las posibilidades sean diferentes está en el rol de la educación, y creo que nos tenemos que asegurar, hablar ahorita en Estados Unidos, claro, de robotización. Cuando vamos y miramos, ahí lo estaban preguntando incluso a través del chat, las empleadas del servicio doméstico, pues sabemos que todas por lo general son mujeres o son trabajos que están casi quedados para mujeres. Y la gran pregunta es, ¿por qué llega una mujer a convertirse en una empleada de servicio doméstico? ¿Cuáles son las posibilidades en educación que el país le brinda, y que realmente o no tiene o es lo que le lleva a eso? Entonces creo que la educación es un factor que no podemos dejar de lado, en el cual tenemos que garantizar una participación mucho más fuerte de la mujer en lo que significa el desarrollo de sus capacidades, su nivel educativo, desde lo básico, lo elemental, de acuerdo, pero que realmente puedan tener un acceso a la educación mucho más fuerte que lo que se tiene hoy en día, y creo que ese es un rol muy relevante en el cual los gobiernos y las sociedades nos tenemos que mover. La empresa privada puede hacer mucho en generar
escuelas de enseñanza y demás, pero garantizar una educación básica está en manos de nuestra sociedad, de nuestro gobierno. Sí, Mónica, gracias por ese punto y ahí yo aprovecho también para hacerle énfasis y es, por ejemplo, nosotros también desde investigaciones que hemos hecho encontrando que los sesgos inconscientes que finalmente están totalmente relacionados con como nuestro rol que vamos a jugar en nuestra familia, con quien nos casamos en la sociedad, etcétera, están totalmente atravesados por cómo nos criamos y, por ejemplo, es increíble, pero hay estudios ya mostrando que a los 6 años ya niños y niñas tienen una autopercepción diferente sobre sus capacidades en torno a las carreras que son consideradas las carreras necesarias para ser brillante, pues, por ejemplo, como las ingenierías, las STEM finalmente. Y también la evidencia de que estos niños se ven, pues adquieren estos sesgos desde la crianza que le dan los profesores. Finalmente son los mismos adultos quienes transmiten estos mismos sesgos. Entonces, ahí hay un tema súper esencial. Creo que cuando hablamos de que hay un cambio cultural que hay que buscar, son tantos frentes en un sistema súper complejo que nos va construyendo en cómo nos desarrollamos que por todos los frentes hay que buscar una acción. Como lo decías, Karen, ha habido un montón de preguntas. Yo estoy acá recogiendo algunas de las que se han hecho. Entonces, voy a empezar de pronto por una que quedó medio en el aire ahora que Karen habló y es para Luis Carlos y es cómo podría, o si más bien, si podría una renta básica universal tener ese efecto de reforzar estereotipos de género en el hogar. Y yo le agrego una cosa, ¿qué habría que imaginar de esta renta entonces para evitar que estas cosas, como la evidencia que Karen ya nos compartía, suceda? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Karen se refería particularmente, si mal no entiendo, a los efectos paradójicos que puede tener la condicionalidad de muchas de estas transferencias. En la medida en la que hacer X o Y me represente una transferencia, pues yo voy a hacer más de X o Y. Entonces imaginémonos, por ejemplo, una renta que estudie, por ejemplo, una renta para cuidadoras, ¿sí? Pues va a ser un incentivo para demostrar que yo soy cuidadora y pues la mejor manera de demostrarlo es seguirlo siendo. Si eso podría tener un efecto a corto plazo, pues bueno, porque es una remuneración monetaria de las cuidadoras, pero a largo plazo dejaría a la gente ahí. Entonces, por eso es que la herramienta de una renta no condicionada es mucho más interesante, porque una renta no condicionada le permite a la gente, pues dado que no hay una condicionalidad con la cual cumplir, desarrollar sus capacidades de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué pasa? Y quiero enfatizar mucho esto porque es un error, pero persistente de todas las políticas de transferencia que tenemos en Colombia. Y es que tenemos unos incentivos para que la gente se quede en una situación de pobreza o por lo menos de aparentar pobreza. Y eso no tiene que suceder en general con las transferencias, simplemente es un mal diseño de nuestras políticas colombianas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo le voy a dar un subsidio a las personas que ganan menos de X plata. Generalmente ese X plata le encontramos un proxy que es el Sisbén, ¿sí? Pero entonces, menos de tantos puntos del Sisbén, 200.000 pesos en transferencia, por decir cualquier cosa. En el momento que usted sobrepasa un puntico de eso o su equivalente en pesos, pues pierde todo el subsidio. Obviamente yo me voy o sea, pues a menos que sea como, mejor dicho, supremamente preocupado con mostrarle todo muy honesto al gobierno, yo me voy a inventar la manera de, no sé, de pronto voy a mantener pisos de tierra, voy a no moverme a una ocupación en la que yo sospeche que mando la señal de que estoy ganando más plata, ¿sí? En efecto, esta condicionalidad me va a dar incentivos para quedarme en una situación de pobreza. ¿Cómo diseñamos una transferencia que no tenga este problema? Es facilísimo. O sea, lo podemos solucionar, o sea, con voluntad política se soluciona pronto. Y es, hay un phase out, se llama eso, del subsidio. ¿Sí? Entonces, por cada peso adicional que yo me gano, la situación en la que estamos ahora es, me gano un peso más de lo que me debo ganar, me quitan todo el subsidio. No, entonces por cada peso que yo me gane, me quitan, por decir algo, medio peso de subsidio o una tercera parte de peso del subsidio. Y seguimos avanzando así hasta que llegamos a un nivel de ingreso en el cual
yo no estoy recibiendo nada de subsidio y siempre he tenido incentivos para ganar más plata, siempre he tenido incentivos para trabajar, para ganar más plata y para salir adelante. Y en medio de todo esto he recibido un apoyo de la sociedad que además no he estado condicionado ni a que yo sea cuidadora, ni a que yo tenga tal puntaje del CISBEN, ni a que yo sea desplazado, ni a un montón de cosas, ¿sí? Entonces, es un rediseño relativamente simple de los programas que tenemos y quitaría un montón de incentivos perversos, pero pues también deberíamos tener en cuenta, claro, ahora que estamos empezando y qué chévere que lo estamos haciendo, hablar de cuidado en el país, no crear más de estos programas que nos dan el incentivo perverso pues de estar en una situación económica que no es la óptima. Súper interesante. Gracias, Luis Carlos. Voy a retomar una pregunta que se hizo pues más a forma general para todos los panelistas, pero es ¿cómo tiene que ver acá también la informalidad con esta? Por ejemplo, en el caso que mencionas de las transferencias, Luis Carlos, obviamente uno de los desafíos gigantes, y es titánico el trabajo que se está haciendo ahorita para poder transferir todo esto, pero cuando nos encontramos con que los errores son que no hay una base de datos, que no hay cómo conseguir a las personas, uno sí esperaría que este momento nos está obligando a hacer una acelerada así gigante de generar esta información que se necesita, pero lo que sabemos que es un gran obstáculo es también la altísima informalidad que hay en Colombia y que con esta situación se puede subir. Entonces, por un lado, ¿cómo puede pegar eso? Y por el otro lado también, esta pregunta es sobre cómo también la flexibilización que se hace sobre estos temas pues para encajar mejor la vida, el trabajo, el cuidado con la vida laboral, pueden también terminar por precarizar más a personas a quienes se buscaba beneficiar. Entonces, ¿alguien quiere levantar la mano sobre esas preguntas? Yo quiero decir algo que está relacionado y es precisamente pensando en esas mujeres, madres solteras que van a tener esta carga tan fuerte del cuidado. Y si muchos de los subsidios sí están apuntándole a los grupos del CISBEN más abajo, vamos a tener que las madres solteras que están en clase media van a estar muy vulnerables. Porque esas mujeres no van a tener como un safety net de dónde quedarse, van a tener unas pérdidas muy fuertes y pues van a tener que asumir una carga de cuidado muy grande, van a reducir sus horas de trabajo. ¿Y qué va a pasar con ellas? Creo que es un grupo muy vulnerable, hay que ponerle especial cuidado y cuando se tomen las decisiones de política pública se tenga en cuenta este grupo. Ahí te devuelvo la pregunta de María por una que te hicieron a ti, digamos, dirigida. Y te la voy a leer: ¿cómo podemos estar seguros que en las familias de las trabajadoras del sector salud se da la redistribución de los cuidados no remunerados y se evite que o sea, se genera una mayor recarga en ellas al estar por fuera y dentro del hogar, ahora que tú hablabas también de las que estaban por fuera del hogar durante esta época? Pues no puedo garantizar que los papás de esas familias vayan a tomar el cuidado, pero lo que sí creo es que las mamás que trabajan en salud, de esas 73% de trabajadoras del sector de salud, no van a poder hacer ni siquiera el doble shift porque es que no van a tener tiempo. Esas personas están 24/7 trabajando. De alguna manera van a tener que alguien más asuma el cuidado. Y si pasa acá, no sé qué tanto pase, porque uno lo ve digamos, yo lo veo con mis papás, que a ellos les da un poco de miedo que uno pensara eventualmente visitarlos con los niños. No sé si todas las familias están igual y están pensando lo mismo, y en familias donde se estaba pidiendo a las abuelas que asumieran el cuidado, también ya esas abuelas no van a estar, entonces pues finalmente pues sí le toca al esposo, no hay nada más que hacer. Pero pues eso lo tenemos que ver en el uso del tiempo, que espero que no salga tan lejos. Va a ser interesante intentar entender el cambio. Yo sobre ahí tal eso. vez añadiría un punto. La empresa privada ha venido trabajando muy fuerte
en incentivar el programa de guarderías, bien sea con la creación de guarderías en sus propios facilities o bien a través de un subsidio de guarderías que se le da a los colaboradores, hombres o mujeres, para garantizar que durante el periodo que están elaborando en las organizaciones, pues ese colaborador esté tranquilo que realmente su hijo está en una condición bastante cuidada y él puede dedicarse realmente a lo que significa la actividad propia del trabajo. Entonces yo sí creo que desde ese rol la empresa privada puede jugar, desde esa parte la empresa privada puede jugar un rol activo en generar esos espacios en donde por lo general uno u otro necesitan el apoyo y necesitan el soporte del cuidado o de la actividad para cuidar bien sea al hijo, al familiar, al mayor y demás. Creo que desde ahí se pueden también hacer programas que van al mismo nivel, como son los programas de flexibilidad de los que también hablé y que realmente contribuyen a mucho. Ahora, con la pregunta que se hacía desde el punto de vista de la informalidad, pues yo creo que, y el tema de por qué se llega a la informalidad en el país, yo creo que el tema es igual para hombres y mujeres, realmente, y ahí tal vez es donde hago la conexión fuerte de vuelta con todos los temas de educación y generar posibilidades para todos, en donde el sector, la sociedad en general y el sector tanto público como privado tienen un rol sustantivo en abrir espacios y generar oportunidades para todos. Y creo que la empresa privada lo ha venido haciendo de manera destacada, buscando darle a la mujer una relevancia a lo largo de toda la cadena productiva, desde la base hasta las posiciones más altas. Entonces, reitero este punto y creo que la situación de informalidad va igual, va para ambos géneros, y creo que ahí la educación es el pilar fundamental, y lo decía Ana María, el tema de políticas públicas empieza a jugar un rol muy relevante para que definitivamente desde política pública se empiecen a trabajar programas que incentiven los trabajos de una manera distinta y empecemos a formalizar actividades que hasta hoy en día han sido informales. Gracias, Mónica. Sé que Karen va a hablar, pero voy a meter ahí la cucharada para decir una cosa que sí es importante hablar sobre cuando hablamos de informalidad y cuidado, y es el caso de cuando una mujer, hace una semana hablábamos para las costureras. Entonces, Natalia Ramírez precisamente nos hablaba del caso cuando podías elegir trabajar con una empresa formal, seguir ciertas no flexibilizaciones en ese caso, era más bien la dificultad para empatar la vida laboral con la vida del cuidado. Entonces, por ejemplo, si eres una madre soltera, te quedaba mucho más difícil cumplir el horario, hacían cosas como que no pueden mirar el celular mientras estaban trabajando o algo así. Entonces, algunas tomaban la decisión de, yo sabe que más bien me muevo para un lugar donde tengo más flexibilidad para poder estar pendiente de mis hijos, llevarlos al colegio, llegar a cualquier hora, y ese lugar era informal. Entonces, creo que ahí se abre como una ventana, que no sé cuántos estudios existan sobre el tema, pero donde hay un cruce. Y ahora sí, Karen, cuéntame. Gracias, Juliana. Pues yo quiero decir tres cosas. Una sobre el shock. En realidad esto que está sucediendo es un shock sobre las redes de cuidado que se habían logrado tercerizar fuera del hogar, ¿no? Entonces, los abuelos no pueden cuidar ahora, las guarderías cerraron, o sea, todas las formas en que los hogares podían apoyarse, e incluso las redes como las madres comunitarias en que los hogares podían apoyarse, están rotas. Los hogares están teniendo que hacer esto solos. Y dentro de los hogares, quienes han cumplido esta función social a expensas de la disponibilidad de su tiempo son las mujeres, ¿no? Entonces, al final esto es como un poco una conclusión de esta conversación que estamos teniendo, y un poco para entrar en un tema que estábamos hablando por estos días con Paula, es sobre las madres comunitarias. Ellas pues viven de esta tarea, están focalizadas en los programas del ICBF, de donaciones en especie, de mercados,
pero pues están sin trabajar. Este también es un sector de interés. Sobre el sector salud, creo que puede ser muy interesante, de hecho, en esta tanda de papers de COVID que han salido, así, de los que hablaba Ana María, hay uno que salió en marzo que se llama The Impact of COVID-19 on Gender Equality. Les puedo mandar ahora la referencia exacta, que dice que un poco la redistribución de cargas va a depender de qué tan fuerte tienen los hogares interiorizados estos roles tradicionales de género. Entonces puede pasar que en estos hogares en donde las mujeres trabajan en sectores que no van a dejar de demandarse, como el de salud, y los hombres trabajen en sectores que son teletrabajables o que pierdan su trabajo, pues los roles invierten si no hay pues un strong feeling hacia los roles de cuidado. Pero también puede incentivar comportamientos muy adversos. Por ejemplo, este feminicidio que se presentó en Italia, eh, de una médica que su novio la asesinó porque no quería que fuera a trabajar porque pensaba que lo iba a contagiar. Creo que a medida que esos roles, al final esos paradigmas culturales van a incidir mucho en línea con lo que dice Mónica, que son cosas educativas que se pueden desaprender o que desde ya podemos empezar a cambiar en la forma como educamos a los niños y las niñas, van a incidir mucho en cómo se redistribuyan las cargas por sectores. Y sobre el tema de informalidad y con respecto al anuncio de los sectores que se van a reactivar, tenemos que considerar también que pues, el sector de construcción es más de 90% masculino, el sector de manufactura es un poco más distribuido, pero aún no se han anunciado los renglones específicos que se van a reactivar. Eh, pero esto, pues por supuesto, va a reforzar que va a ser el hombre el que sale a trabajar, y las mujeres que usualmente en esas capas socioeconómicas que emplean a los hombres de construcción se dedican a sectores de servicios personales que representan contacto directo, seguramente no van a poder salir a trabajar. Esto podría entrar a reforzar unos patrones en estos hogares. Y bueno, y además mencionar que son hogares, que son sectores en que los niveles de informalidad también son altos, tanto en términos de tamaño empresarial, que es el término que usamos en el término oficial, como en términos de seguridad social. Y bueno, y aquí pues hay mucha tela para cortar en informalidad, pero ya cierro. Gracias, Karen. Si alguien quiere agregar algo más, dale, Luis Carlos, Sí. para después ya cerrar. Bueno, yo quiero aprovechar para hablar de un nexo improbable, pero realmente importante entre economía del cuidado y política fiscal. Algo que pues ya mencionaba era la importancia del cuidado de los niños, de las guarderías. En últimas, o sea, es muy bueno que la industria privada apoye a este tipo de actividades, pero en últimas esto es un bien público por la siguiente razón, y es que como lo dice Nancy Folbre en un paper ya como de los años 90 del American Economic Review, los niños son un bien público, y una de las razones por las cuales los niños son un bien público es porque ellos son los que van a sostener el sistema pensional cuando todos estemos intentando jubilarnos, ¿sí? En este momento ya Colombia está teniendo menos niños por mujer de lo que se necesitaría para sostener el tamaño de la población, y si seguimos pues en esta tendencia, podemos encontrarnos con una situación en la cual no hay suficiente gente aportando al sistema de pensiones para que nos podamos jubilar. Antes, cuando o sea, en una economía tradicional en la cual pues los hijos, cuando los papás están viejos, reciben apoyo de los hijos, este problema de bien público, pues sus externalidades todas están internalizadas, pero ahora que tenemos una organización social distinta, realmente el que haya niños suficientes para la próxima generación es un bien público, y por lo tanto subsidiar el cuidado de estos niños es muy importante, porque cuando las mujeres tienen que elegir entre una carrera profesional o dedicarse a cuidar niños, pues muchas van a elegir lo primero, y pedirles que internalicen todo este costo de una actividad que tiene un beneficio social supremamente alto, pues primero es injusto, y segundo no va a ser sostenible. Yo todas las discusiones que veo sobre el sistema pensional
que se meten al tema de sostenibilidad dicen, estamos teniendo menos niños y nos toca planear para eso, fin de la historia, pero nunca llegan a una de las razones, y es que el cuidado de los niños es un factor muy importante para decidir si tener más niños o no. En fin, yo quería resaltar ese vínculo porque casi no se habla de él y creo que es importante a la hora de promover una política de preescolares universales de alta calidad en el país. Luis Carlos, muchas gracias por ese último comentario. Yo precisamente lo voy a utilizar para conectar con un tema que está detrás de todo lo que hemos ido hablando, y es el cambio en las dinámicas de la economía del cuidado y de todo el trabajo de cuidado que se realiza, cuando cada vez va a tener mucha más participación la vejez, y cuando cada vez el trabajo que gastábamos para cuidar niños, quizás hace mi abuela, tenían familias con muchos más niños, pero yo al ser abuela no va a ser esa la historia, y finalmente lo que vamos a tener es un montón de personas de edad adulta, mayores, que también requieren un montón de cuidado y que también van a necesitar que tanto las familias o el sistema público tome ese trabajo de cuidado, y que hasta ahora pues está recayendo igual que las otras formas de cuidado en su mayoría sobre los hogares. Yo quería dar ese punto para precisamente ir cerrando, ya son las 6:29, con esta conclusión que la veníamos diciendo desde el inicio, pero lo del COVID es apenas como un shock, como decías Karen, que coge y pone toda la atención en esto y nos permite tener espacios como este, que menos mal están ocurriendo y ojalá se propaguen mucho más. Pero cuando pasa el COVID no se acaba el problema, al contrario, seguimos con esta dinámica, este cambio en la dinámica poblacional, estas decisiones que decía Luis Carlos, por ejemplo, de las mujeres de decidir no tener más hijos, porque claro, cuando reconoces lo que es la economía del cuidado, y todo esto ocurre además en el marco voy a recoger también sobre lo que decía Karen, el avance pues tecnológico, ¿no? Como este reto ocurre cuando a la vez se inventan robots para solucionar parte del problema y a la vez se busca hacer teletrabajo, pero muchas de estas cosas lo que tienen el potencial es de abrir más brechas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas pueden hoy en día realizar teletrabajo? La conexión, hablábamos desde el inicio para el tema de los que están con niños en el colegio y no tienen ni siquiera conexión a internet. ¿Cómo están esas familias trabajando en este momento? Trabajamos nosotros con una organización que está en Quibdó y nos decían, todos los niños están como si estuvieran con el colegio parado. ¿Qué pasa? Nuevas brechas que se abren más, y corriendo de nuevo el riesgo de que se vuelvan a profundizar las brechas entre hombres y mujeres, dependiendo de esto, cómo suceda. Para no cerrar así como amargo, voy a retomar la luz que decía Ana María la experiencia muestra que cuando ocurren choques grandes, y así fue con algunas crisis económicas, con la Segunda Guerra Mundial, hay diferentes evidencias de cómo cambian patrones al interior del hogar, y aunque no es el único lugar donde esperamos que haya una redistribución, sí es con toda seguridad uno en el cual necesitamos que las mujeres sean cada vez más capaces de elegir cómo viven. Con eso cierro. Para cerrar a tiempo, quedaron varias preguntas, pero siempre las leemos todas y buscamos traerlas a nuestras discusiones futuras. Les invito de una vez al próximo webinar, que es el próximo miércoles 29 de abril. Esta vez vamos a estar hablando sobre cómo están viviendo este choque las mujeres en la ruralidad desde un punto de vista económico. Y están todas las personas que hoy nos ven muy invitadas a participar. Les recuerdo que al final todo esto está grabado y les enviaremos un correo con el link de este webinar. Muchas gracias a quienes se conectaron y gracias a los panelistas por aceptar esta invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, que les vaya muy bien. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, Mónica, gracias. Gracias.